Pastor Miguel y Silvia Hurtado. Es la promesa de Dios. Como Dios dijo, todo se ha cumplido. Vendrían del norte, también del sur, a esta obra aquí, a servirlo. Church, le doy gracias a Dios. Uno como padre siempre se siente bonito, hermanos, cuando ve a la familia completa aquí en casa, ¿verdad? Y es el anhelo de todo papá, de todo mamá, de que los hijos estén aquí, ¿verdad? Entonces, gracias le doy a Dios por la vida de él, hermanos. Y mira, quiero que vayas al libro de Marcos. Vamos al libro de Marcos. Y le pedí a mi hermano Gerardo que preparara estos versículos. Yo le di Marcos capítulo 5 versículo del 25 al 34, pero mira, aquí vamos a hablar de dos personajes y es bien importante que hablemos del primer personaje también. Esto comienza desde el versículo 21 y le voy a dar lectura desde el versículo 21. Ten paciencia, hermanos, son bastantes versículos los que voy a leer, pero son bien necesarios y vamos a entender el por qué son tan necesarios. Vamos allí, hermanos, a Marcos capítulo 5, comenzando desde el versículo 21. Y esto se trata, hermanos, acerca de dos personajes bien importantes que nos dan un gran ejemplo. Cuando lo tengas me dices amén, así para empezar la lectura. Y dice la palabra del Señor, y le vamos a dar lectura honrando al Padre, al Hijo y al hermoso Espíritu Santo. Y dice así la palabra del Señor, Marcos capítulo 5, versículo 21, dice: pasando otra vez Jesús en una barca, a la otra orilla, se reunieron alrededor de él una gran multitud. Y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies. Qué hermoso panorama. Se postró a sus pies. Y le preguntaba, dice, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que ella sea salva y vivirá. Mira la fe de este hombre. Y este hombre era un religioso, hermanos. Dice el 24: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 18 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque ella decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz.
quedas sana de tu azote. Hasta allí. Vamos a orar. Bendito Dios. Hoy nos reunimos aquí, Señor. Quizás no somos una gran multitud como aquellos que te seguían en aquel día, pero sí somos, Señor, un grupo de personas que necesitamos de ti, Señor. Que hoy hemos venido a encontrarnos contigo, Señor. Así como Jairo también, cuando tú llegaste de aquella ribera, Señor. Jairo, reconociendo su necesidad de tu presencia en su casa, él ya estaba allí esperando tu venida, Señor. Padre, hoy de la igual manera nosotros estamos esperando, Señor, ese glorioso movimiento de tu poder divino, Señor. Aquí estamos, Espíritu Santo. Te pedimos, suplicamos que nos hables en esta mañana, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. La iglesia del Señor dice amén. Puedes tomar tu asiento, amado hermano. Mira, hoy quiero predicar bajo el tema: el camino que une a los necesitados. El camino que une a los necesitados. Yo quiero comenzar diciéndote esto. Mira, hay algo que todos tenemos en común. Hay algo, hermano, algo específico. Sabemos que vivimos en un mundo, hermanos, donde todos tenemos diferentes maneras de pensar, diferentes maneras de ver las cosas, que venimos con diferentes situaciones. Pero quiero decirte que hay algo que todos tenemos en común. Aún, hermanos, aunque nuestras historias sean completamente diferentes, todos conocemos lo que es tener necesidad de algo. ¿Cuántos dicen amén? Si hay algo que todos tenemos en común, es que todos, hermanos, hemos conocido la necesidad, hermanos, de tener una necesidad en algo. La necesidad no hace distinción de personas. Puede tocar a la puerta de los ricos financieramente hablando, y también puede tocar a la puerta de los pobres. La necesidad puede tocar a la puerta de un jovencito, también como de un anciano, del reconocido como del olvidado. Tú puedes ser una persona muy famosa, muy popular, de mucha influencia, pero la necesidad también puede tocar a tu puerta, como también puede tocar a la puerta de aquel que se siente olvidado, de aquel que se siente rechazado. Eso es exactamente lo que encontramos en Marcos capítulo 5. En las escrituras vemos a dos personajes, iglesia. Quiero concentrarme en esto. En las escrituras vemos a dos personas que, humanamente hablando, jamás se hubieran relacionado entre ellas mismas, que jamás habrían caminado juntas. Uno de ellos es Jairo. Jairo, un principal de la sinagoga, un hombre respetado y conocido por todos, por toda la multitud. La otra persona es una mujer cuyo nombre nunca se mencionó. Una mujer marcada por 12 años de dolor y rechazo. Todo parecía separarlos, pero había algo más fuerte hermanos, que sus diferencias. Algo más fuerte. ¿Qué era eso? Que ambos necesitaban un milagro que solamente Jesús podía hacer. Ellos tenían eso en común. Venían de mundos muy diferentes. Hermanos, venían de una posición social muy diferentes, extremadamente diferentes, pero ambos estaban unidos en una gran necesidad. Ambos necesitaban un milagro que solo Jesús podía hacer. Y eso es lo que nos une a ti y a mí hoy. ¿Cuántos dicen amén? Hoy nosotros, como pueblo de Dios, juntos, hoy recorreremos ese camino junto a ellos dos. En ese camino, a través del Espíritu Santo, hermanos, descubriremos que la necesidad puede convertirse en el puente que nos conduce a Jesús, y que a sus pies, hermanos, desaparecen todas nuestras diferencias, porque eso es lo que hace.
Cuando llegamos a los pies de Jesús, no importa qué tan diferente seas tú de mí, no importa que tengamos nuestras diferencias, no importa que vengamos de diferentes historias con diferentes necesidades, pero cuando llegamos a los pies de Jesús, amados hermanos, iglesia, todas las diferencias desaparecen. En ese camino, eso es lo que vamos a descubrir, hermanos. La necesidad puede convertirse en el puente que nos conduce a Jesús, y que a sus pies desaparecen todas nuestras diferencias. Mira, ¿qué es lo que vamos a descubrir? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos va a mostrar a través de esto que vamos a estar, hermanos, compartiendo hoy? Que Él, Jesús, que Él honra la fe de cada uno de nosotros, aun cuando se expresa de una manera distinta de los unos a los otros. Pero Cristo honra tu fe. ¿Qué más vamos a aprender? Que sus aparentes demoras, o sea, que sus aparentes demoras nunca significa abandono. Porque aquí vamos a aprender hoy, hermanos, que Jairo pensó que Jesús se había demorado mucho para llegar a su casa. Vamos a leer a través de la historia cómo después llega un mensajero de Jairo y le dice: Jairo, déjame decirte algo, ya no es necesario que lleves al maestro, ya no lo lleves, ya tu hija murió, es demasiado tarde. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender? Que sus aparentes demoras nunca significan abandono, y que cuando Jesús termina su obra, no solo sana nuestras heridas, sino también restaura la identidad que el dolor, el pecado y el rechazo intentaron robarnos. Eso es lo que vamos a aprender hoy. Y quiero comenzar con la necesidad que nos lleva a Jesús. La necesidad nos lleva a Jesús, y eso es algo real. ¿Por qué? La realidad de la vida, hermanos, es que la mayoría de nosotros vinimos a Cristo, hermanos, no porque todo nos estaba yendo bien, no porque teníamos dinero en abundancia, no porque físicamente estábamos de lo mejor, de lo mejor. La realidad es que cuando tuvimos una necesidad, que entendimos que de esto nadie me puede sacar, de esta situación nadie me puede librar, la realidad es que muchas veces es entonces que venimos a Cristo. Entonces vamos a hablar acerca de que la necesidad nos lleva a Cristo. Antes de ver los milagros, porque en este pasaje la mayoría de las predicaciones se concentran en el milagro, los milagros que Dios hizo allí. Pero antes de concentrarnos o antes de ver los milagros, Marcos quiere que observemos algo muy importante. Quiere que observemos a dos personas. Dos personas comienzan el relato caminando desde lugares completamente diferentes. Jairo llega con prestigio, porque era un hombre muy popular, muy famoso, muy poderoso allí en esa área. Jairo llega con prestigio. La mujer llega con vergüenza. Uno entra de frente, enfrentando a Jesús de enfrente. La otra se acerca a Jesús por detrás, casi de rodillas, hermanos, abriendo paso entre la multitud. Uno tiene un nombre, la otra ha perdido hasta su identidad. Pero ambos tienen algo en común. La necesidad los llevó a buscar a Jesús. No siempre, hermanos, tú y yo no siempre entendemos el propósito de nuestra crisis, pero muchas de ellas terminan convirtiéndose en el camino que nos conduce a los pies de Jesús. Por eso, este relato no comienza con dos milagros. Comienza con dos personas que reconocieron que ya no podían resolver su situación por sí mismas, que ya sus recursos ya no podían hacer nada para arreglar su situación. Y ese sigue siendo el primer paso de todo milagro. Ese sigue siendo el primer paso de todo milagro. El reconocer que no hay nada que nosotros podamos hacer, que solamente Cristo
puede obrar en esa situación. Lo principal es reconocer que necesitamos al Señor. Ahí está la base de todo milagro. Porque todo comienza todo comenzó cuando ellos llegaron a los pies de Cristo. Todo comenzó cuando ellos llegaron a los pies de Jesús. Y ese es el punto que quiero tocar ahora en este momento. A los pies de Jesús desaparecen las diferencias sociales. Mira, si observamos con atención, por un lado tenemos a Jairo. Vamos a ver las diferencias entre ellos dos. Por un lado tenemos a Jairo, un hombre principal de la sinagoga. En otras palabras, un líder muy respetado, muy honrado por toda la comunidad, por esa multitud que estaba allí en ese lugar. Por el otro lado está la mujer del flujo de sangre, una mujer anónima cuyo nombre nunca se menciona. Jairo tenía prestigio y reconocimiento. La mujer vivía en anonimato y en el rechazo. Jairo era ritualmente limpio. La mujer era considerada ritualmente impura por el flujo de sangre continuo. Jairo se acercó públicamente a Jesús. La mujer se acercó en silencio y por detrás. Jairo habló directamente con Jesús. La mujer al principio no dice una sola palabra. Jairo ruega por otra persona que era su hija. La mujer busca sanidad para sí misma. Jairo aún conservaba recursos y posición. La mujer había perdido todo. La mujer había gastado todo su dinero en médicos y no había mejorado. Jairo probablemente era muy respetado por la multitud. La mujer, hermanos, la multitud la veía como alguien que contaminaba. Sin embargo, cuando llegaron a los pies de Jesús, las diferencias desaparecen. Ambos tenían una necesidad. Ahora vamos a hablar de ambos. Ambos tenían una necesidad que ellos mismos no podían resolver. Ambos llegaron con fe. Ambos se postraron o se humillaron delante de Jesús. Ambos recibieron compasión de parte de Jesús. Ambos experimentaron el poder de Cristo. Ambos descubrieron que Jesús no hace excepción de personas. A los pies de Jesús no hay ricos ni pobres. A los pies de Jesús no hay importantes ni olvidados. A los pies de Jesús no hay religiosos ni rechazados. Solo hay personas necesitadas de la gracia de Dios y un Salvador dispuesto a recibirlas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Qué hermoso es poder tomar estas palabras en cuenta, hermanos. Podemos venir con muchas diferencias, necesidades diferentes. Unos pueden venir cargando con cargas que nadie sabe. Otros pueden venir cargando con cargas familiares, hijos que se han ido en rebeldía. Otros pueden venir con cargas de diagnósticos médicos que les digan: tú ya no tienes mucho tiempo de vida. Podemos todos venir con diferentes necesidades, pero a los pies de Jesús
Dios no rechaza, Jesús no rechaza a nadie. Este punto que quiero tocar, hermanos, es de que Jesús honra la fe, aunque se exprese de maneras diferentes. Mira, cuando Jairo llegó allí, dice la palabra de Dios que Jairo lo primero que hizo cuando miró a Jesús bajarse de esa barca, y yo creo que Jairo, hermanos, por el respeto que le tenían, por la importancia que ese hombre era en ese lugar, yo pienso que aunque había una multitud, lo dejaron ir primero. ¿Saben qué? Pues hay que darle lugar. Él es el líder de toda esta región. Quizás lo dejaron ir primero. Y en cuanto Jairo miró a Jesús bajándose de la barca, fue a encontrarlo. Y dice la palabra de Dios que rogándole, se postró de rodillas y le empezó a decir: Jesús, ven pronto, ven a mi casa, te necesitamos en casa. En mi casa hay un espíritu de muerte sobre mi hija, y solo tú, que eres el dador de la vida, puedes reprender ese espíritu de muerte. Él se humilló delante de Jesús, le dijo: ven y pon tus manos sobre mi hija. Mira la fe que él tenía. Él tenía la fe que con solamente un toque de Jesús, ese espíritu de muerte iba a salir. La mujer, por otro lado, la mujer pensó, ella no habló. Cuando se acercó a Jesús, ella no habló. La mujer solamente pensó y dijo dentro de ella: si tan solo yo tocare su manto, seré salva. No habló palabra alguna con Jesús. Uno expresó su fe con palabras, la otra con una acción silenciosa. Pero Jesús honró a ambos. La fe no siempre luce igual. Lo importante no es qué tamaño de la fe es la que tú tienes. Lo importante es que tú te fijes en el tamaño de tu Salvador, que es grande, que es poderoso, mi amado hermano. Tú no puedes decir: pues yo tengo poquita fe, quizás por eso el Señor no me escucha. No. Mira, Dios no hace diferencias, hermanos. Él solamente quiere que tú tengas fe, sea mucha o sea poca, pero que tengas fe. Porque el tamaño de tu fe no te va a salvar. Tú lo que tienes que concentrar es el tamaño de aquel que está delante de ti, que es Cristo Jesús, que es enorme, grande, poderoso. Dale ese aplauso al Señor. Otro punto que quiero tocar, hermanos, es que las demoras de Dios no son abandonos. Mira, ¿cuántas veces tú te has sentido como que tú le oras a Dios, le ruegas a Dios por algo, le estás suplicando a Dios por una necesidad que estás atravesando, y llegan los momentos donde todo sigue igual, nada mejora, y muchas veces en vez de mejorar, las cosas se van poniendo peor? Y esos son momentos donde el enemigo viene y ataca nuestras mentes y nos pone en nuestro pensamiento que Dios no te está escuchando, que Dios ya se tardó demasiado, que tú no eres importante para Dios. Entonces yo quiero hablarte, hermanos, acerca de las demoras de Dios, hermanos, que las demoras de Dios no son abandonos. Este es uno de los puntos más impactantes en este pasaje. Mientras Jesús, hermano, mira, dice la palabra de Dios que Jairo vino y le dijo: Señor, te necesitamos en casa, mi hija se está muriendo, está agonizando. Inmediatamente Jesús dice: claro que sí, Jairo, vamos a tu casa. Y eso es algo que debemos hacer cada uno de nosotros: invitar a Cristo a nuestra casa, invitarlo que se quede. Jairo lo invitó. Jesús dijo: vamos, Jairo, vamos. Pero después la escritura dice que mientras iban en camino, ahí fue donde se aparece esta mujer que estaba, hermanos, estaba aislada, muy aparte de toda la multitud, porque a ella no se le permitía juntarse a la otra gente. No se le permitía bajo la ley de aquellos tiempos.
Dice que cuando iban en camino, de repente esta mujer se aparece. Y yo me imagino de esta manera, la Biblia no lo dice, pero el borde del manto de Jesús, hermanos, estaba por acá abajo. Yo me imagino que esta mujer, hermanos, quizás se metió entre la multitud, y como era una mujer que la multitud la rechazaba, quizás ella se bajó, hermanos, casi de rodillas, casi como haciendo esto, hermanos, caminando entre la tierra. Si se puede decir de esta manera, como gateando, tipo gateando. Yo no sé, la Biblia no dice eso, yo solamente me la imagino de esa manera. Y ella va con su mente, si tan solo yo sé que por ley yo no puedo tocar a Jesús. Yo sé que por ley a mí se me prohíbe tocar a las personas en mi condición. Pero ella decía, pero no necesito tocar a Jesús, porque si tan solo tocar el manto de Jesús, yo seré salva. Mira la fe que tenía esta mujer. Y dice la palabra de Dios que cuando esta mujer llegó, tocó el manto, y inmediatamente allí, hermanos, mira esto, Jesús va apretado con una multitud. La gente lo empuja para allá, lo empuja para acá, y Jesús va tambaleándose por donde quiera. Pero de repente se detiene Jesús. Mira, la fe de esta mujer hizo que Jesús se detuviera de lo que iba a ir a hacer. Se detiene de Jesús. Jesús se detiene y comienza a decir, comienza a mirar a los lados, y le dice a sus discípulos, ¿quién me tocó? Los discípulos se le quedan viendo medio raro y le dicen, Jesús, ¿cómo te pones a decir quién me tocó? Mira la multitud, mira cómo te aprietan, y tú dices, ¿quién me tocó? Y tú dices, no, hay alguien aquí me tocó de una manera diferente. Alguien me tocó, dice, porque poder de mí salió. Hermanos, si esta mujer temerosa, porque por ley ella no podía tocar a nadie, mucho menos a un varón, temerosa de que Jesús dijo, alguien me tocó. Dice la palabra de Dios que ella, básicamente temblando, se levantó y le contó lo que pasó. Empezó a decir, Jesús, fui yo. Y empezó a decirle el por qué lo había tocado. Pero imagínate, en este proceso, la hija de Jairo se está muriendo, está agonizando. Imagínate el pensamiento de Jairo en ese momento, como dentro de él diciendo, Jesús, yo era primero. Jesús, ¿por qué te detienes? Imagínate, hermanos, en el Jairo, hermanos, esa mentalidad, ¿verdad? Que él estaba pensando, mi hija se va a morir, y esta mujer lo detuvo. Por eso es que este es uno de los puntos más impactantes. Mientras Jesús se detiene para hablar con la mujer, la hija de Jairo muere. Wow. Dice la palabra de Dios que mientras Jairo estaba ahí desesperado, esperando que Jesús terminara de hablar con esta mujer, viene uno de los siervos de Jairo, viene con una noticia y le dice, Jairo, ya no necesitas al maestro, es demasiado tarde, tu hija ya murió. Jesús, aunque estaba hablando con la mujer, escuchó esas palabras del mensajero. Yo me imagino que Jesús agarra a Jairo del hombro, se le queda viendo a Jairo. Jairo está viendo al maestro, luego ve al hombre que le está diciendo, ya es demasiado tarde, tu hija ya murió. Y Jesús le dice, Jairo, solamente cree, solamente cree, y tú verás mi gloria. Imagínate esta escena. Jairo, hermanos, siendo un hombre religioso. ¿A qué me refiero con religioso? Que él, hermanos, anteriormente estaba en contra de las enseñanzas de Jesús. Pero viendo que su religiosidad, viendo que todo esto nada pudo hacer por su hija, después fue a Jesús. Hermanos, pero ahí estaba Jairo mirando al maestro, diciéndole, ten fe. Luego miraba al otro y decía, ya no lo lleves, ya está muerta, ¿para qué lo llevas ya? Pero él se determinó a creerle a Jesús. Ahora,
Imagine el pensamiento de Jairo. Si no se hubiera detenido Jesús, mi hija aún estuviera viva. Pero déjame decirte que Jesús nunca, nunca llega tarde. Cuando parece que Dios se demora, es que está obrando en algo mayor. Mira, para la mujer era un milagro de sanidad, pero para la niña sería un milagro de resurrección. La aparente demora permitió revelar un poder aún más grande. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra vida, hermanos? Que a veces sentimos que Dios está atendiendo el problema de tantas otras personas, mientras el nuestro empeora. ¿Cuántas veces te has sentido así? Mira, hay veces que tú le oras, y yo te digo por experiencia. A veces que tú le oras a Dios y clamas a Dios y clamas a Dios y le oras, estás orando, y muchos hermanos también están orando por sus propias necesidades y todo, y nos gozamos el uno al otro. Claro, la palabra de Dios dice: gózate con aquel que se goza y llora con aquel que llora. Pero llegan momentos donde tú ves que la necesidad del que está a un lado, tú orando, ya te da testimonio y dice: Dios obró, Dios me sanó, Dios hizo esto, y luego el otro, y todos están dando testimonios: Dios me escuchó, Dios obró, Dios me hizo el milagro. Y tú te quedas viendo para todos lados como diciendo: ¿yo cuándo? ¿Yo cuándo? Muchas veces sentimos, hermanos, que Dios está atendiendo el problema de todos, hermanos, de todas las demás personas, mientras tu problema se va empeorando cada vez más. ¿Alguien ha estado en esos momentos? Sin embargo, déjame decirte algo. Sin embargo, el reloj de Dios nunca se atrasa, mi amado hermano. Nunca se atrasa. Él nunca llega demasiado tarde. Yo quiero hablarte de algo que muchos de nosotros necesitamos. En este punto quiero hablar acerca de Jesús restaura la identidad que el enemigo y la sociedad habían robado. Jesús restaura la identidad que el enemigo y la sociedad muchas veces nos roban. Hay un detalle que muchas veces pasamos por alto. Mira, cuando la mujer toca el manto de Jesús, fíjate esto. Cuando la mujer toca el manto de Jesús, él pudo haber dicho simplemente: tu fe te ha sanado. Jesús pudo haber dicho eso. Cuando la mujer dijo: Señor, fui yo fui la que te toqué, Jesús simplemente pudo haber dicho: tu fe te ha sanado. Pero antes de hablar de su sanidad, antes de Jesús hablar de su sanidad, Jesús le dice una sola palabra, y esa palabra cambió todo. Una sola palabra. ¿Qué le dijo? Hija. Wow. Hija. Durante 12 largos años, nadie la había llamado así. Durante 12 largos años fue conocida por su problema. Era la mujer enferma, la mujer impura, la mujer que no se puede tocar, la mujer del flujo de sangre. Su condición había reemplazado su identidad. La enfermedad ya no era solo algo que tenía, era aquello por la que todos la conocían. Pero Jesús rompe esa etiqueta con una sola palabra. Él ya no le dice la mujer del flujo de sangre. Él no dice la mujer que no se puede tocar. Él no dice la mujer enferma. Él dice: hija, hija. ¿Sabías que esta es la primera vez que Jesús llama a alguien
hija. Mira, antes de restaurar su cuerpo, Jesús restauró su identidad. Esto es bien importante. Antes de devolver la salud, le devolvió, hermanos, le devuelve su lugar como hija de Dios. Le recuerda que su identidad no era la que la sociedad le había puesto. Era una hija amada delante de Dios. Es lo primero que le recuerda. Tú no eres la mujer contaminada. Tú no eres la mujer enferma. Tú no eres la mujer, ¿verdad? Que, hermanos, que no puede tocar, que nadie puede tocar. Tú eres una hija amada de Dios. Tú eres una hija amada de Dios. Dale ese aplauso al Señor. Hay veces que la sociedad nos quiere hacer sentir como que nosotros somos el rechazo de la sociedad. Nos hace sentir como que nosotros no tenemos lugar en un lugar como estos. Nos hacen sentir menos, nos hacen sentir, como dicen, nos ponen una etiqueta por nuestro pasado. Y las etiquetas que nos ponen del pasado, aunque vengamos a Cristo, esa etiqueta muchas veces sigue ahí, sigue. Y así es como nos identifica, la sociedad nos da esa identidad. Pero Jesús no es así. Jesús, antes de decirle tu fe, por tu fe eres sana, tu fe te ha sanado, le dice hija. Restauró su identidad. Y después le dijo, tu fe te ha salvado. Creo que esta es una palabra muy necesaria para la iglesia. Muy necesaria. Porque aprendemos a etiquetar a las personas fácilmente. A veces no conocemos su nombre, pero es el drogadito. Ya sé de quién hablas. Es aquella hermana que siempre anda en chismes y chismosa. Ya sé de quién hablas. Son aquellos hermanos, aquella familia que vienen por ahí una vez cada 3 meses a la iglesia. Ya sé de quién hablas. Y a veces las etiquetamos, les damos otros nombres. Jesús le dice no. Cuando alguien viene a mis pies, todas esas etiquetas se rompen. Y tú eres una hija del Dios viviente. La sociedad define a las personas por su pasado. Jesús las define por la relación como hijos que Él les ofrece. Por eso creo que esta palabra es muy necesaria para la iglesia. Mira, la iglesia debe de ser el lugar donde las personas dejan de ser, hermanos, conocidas por sus heridas y comienzan a ser reconocidas como hijos e hijas de Dios. Ese es el milagro que el evangelio sigue haciendo hoy. Ese es el milagro que transforma nuestra identidad, rompe las etiquetas que la sociedad nos da y Dios nos da una nueva etiqueta que dice hijo de Dios, hija de Dios. Yo quiero concluir con esto, iglesia. Al comenzar este relato, vimos a 2 personas que parecían no tener nada en común, nada. La sociedad los mantenía separados, pero Jesús los reunió en el mismo camino. Y cuando llegaron a sus pies, ocurrió algo extraordinario. Jairo descubrió que su posición, fíjate aquí, Jairo descubrió que su posición no podía salvar a su hija. La mujer descubrió que su vergüenza no podía impedirle acercarse a Cristo. Los 2 entendieron que delante de Jesús todos necesitamos exactamente lo mismo: su gracia, su misericordia, su amor.
Hay personas que sienten que Dios se ha tardado demasiado y otros que creen que ya es demasiado tarde. Pero este pasaje nos recuerda que nunca es demasiado tarde para Jesús. Él sigue sanando, Él sigue levantando, Él sigue restaurando, Él sigue llamando hijos a quienes el enemigo llamó fracasados. Y sigue esperando que la necesidad nos lleve al mismo lugar donde llevó a Jairo y a aquella mujer, a los pies de Jesús. Pongámonos de pie, iglesia. Quiero pedirle al grupo de alabanza si por favor puede pasar aquí enfrente. Mira, iglesia, solamente no dejes que nada te perturbe, iglesia. En esta mañana yo no solo quiero hacer un llamado. No quiero hacer un llamado solamente para quienes necesitan un milagro. No solamente quiero hacer un llamado a los que sienten que necesitan un milagro. Quiero hacer un llamado para quienes necesitan volver a los pies de Jesús. Volver a los pies de Jesús. Y quizás tú dirás: pastor, yo estoy a los pies de Jesús, vengo a la iglesia, aquí estoy. No. Porque a los pies de Jesús toda indiferencia se va, toda etiqueta se rompe, todo argumento se va. A los pies de Jesús somos un solo pueblo. A los pies de Jesús todos, independientemente de cuál sea tu historia, independientemente de cuál sea tu pasado, independientemente de qué has hecho y qué no has hecho, independientemente, cuando estamos a los pies de Jesús, todos venimos con una misma necesidad. Si somos personas que nos la pasamos criticando a los demás, si somos personas que nos la pasamos fijándonos en lo que otros hacen o no hacen, o qué dicen y no dicen, este llamado es para ti. Necesitamos regresar a los pies de Cristo. Quizás has estado luchando en tus propias fuerzas. Quizás has permitido que una herida se convierta en tu identidad. Quizás llevas demasiado tiempo esperando una respuesta y has pensado que Dios se olvidó de ti. O tal vez has descubierto que aquello en lo que confiabas ya no puede sostenerte. Hoy el Señor, iglesia, hoy el Señor sigue haciendo la misma invitación. Ven, ven. Yo te hago una invitación al altar. Es la invitación de Dios. Ven. Él quiere restaurar tu identidad. Él no hace excepción de nadie. No importa quién tú seas. No importa en qué situación estés metido o metida. Él te llama. Él te dice: ven. Ven. Si hoy necesitas que Jesús restaure tu fe, si necesitas que sane una herida, si necesitas que rompa una etiqueta que el enemigo ha puesto sobre ti, sobre tu vida, si necesitas volver a confiar en Él después de una larga espera, este es el momento. Ven a los pies del Señor, ven a los pies de Jesús. Porque el mismo Cristo que se detuvo por una mujer olvidada,
y caminó hasta la casa de un padre desesperado. Sigue caminando entre su pueblo. Y cuando Él llega, cuando Jesús llega, la enfermedad no tiene la última palabra. La muerte no tiene la última palabra. El pasado, tu pasado, no tiene la última palabra. La vergüenza no tiene la última palabra. La última palabra siempre, siempre la tiene Cristo.